Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. El descubrimiento de la tumba de Santiago y la creación del Locus Sancti Jacobi. Parte 1. El hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago en el territorio de Iria Flavia, una sede episcopal que no había sufrido la invasión islámica, dio origen a un hecho histórico de enorme proyección temporal, cultural y humana. A principios del siglo IX, la presencia de Santiago el Mayor formaba parte de la religiosidad popular del noroeste ibérico y de su imaginario colectivo. La sociedad del Reino de Asturias, eminentemente rural, le rendía culto como a su santo patrono. Santiago era su valedor ante los peligros que acechaban, en especial los rápidos ataques organizados por el Emirato de Córdoba, que tenían como fin el botín de guerra y minar la moral combativa de aquellas gentes indómitas e independientes que no se plegaban a la autoridad islámica. Desde hacía varias décadas, los cristianos del norte poseían un espíritu de resistencia y una identidad propia, fortalecida por la creencia en el poder supraterrenal de Santiago como santo protector. Su fe estaba fortalecida por la creencia de la evangelización de aquel territorio por Santiago Cebedeo, un discípulo directo de Jesús, que había llevado el mensaje evangélico hasta el extremo occidental del mundo conocido. Esta noticia, transmitida por tradición oral y por algunos textos venerables, uno de ellos de San Isidoro de Sevilla, les henchía de orgullo y les reforzaba en su empeño de resistencia armada. El reino astur, lejos de arredrarse por su debilidad militar, se había aglutinado bajo la protección del santo valedor, organizando sus estructuras de pensamiento y devoción, invocándolo con el himno O Dei Verbum. Cuando se descubre el sepulcro de Santiago en los límites occidentales del reino, no lejos del mar Británico, como afirmaba el martirologio de Beda el Venerable, la cristiandad hispana rinde culto a tan preciada reliquia. A partir del hallazgo, los monarcas auspiciaron la construcción de un santuario para contener la sagrada tumba. Levantan una iglesia modesta, paulatinamente más amplia y suntuosa, un lugar sacro donde los fieles se reúnen a rendir culto a Santiago el Mayor, con cánticos y ceremonias. La monarquía de Oviedo invierte en el santo lugar toda suerte de esfuerzos, como parte de una decisión política que vincula el destino histórico de la corona astur a la defensa de la fe católica y de la Iglesia. Como el poder del rey emana de Dios, según difundida creencia medieval, el soberano y su grey serán bendecidos con el cuerpo del santo patrono, cuya mediación imploran todos los grupos sociales. A principios del siglo IX, el reino astur padecía la presión militar islámica. Tras la conquista de 711 y la desaparición del Estado visigodo, la nueva realidad cristiana basó su ideología y señas de identidad en la cultura romano-goda, en su permanente resistencia armada contra el Islam, en la defensa de la fe y en la consolidación de sus estructuras políticas, sociales y militares. La época de Alfonso II el Casto, monarca que gobernó entre los años 791 y 842, contó con graves problemas, pues el reino fue amenazado repetidamente con ataques musulmanes que buscaban minar su resistencia y su capacidad de respuesta. La corona astur vivía en las primeras décadas del siglo IX una refundación dirigida por Alfonso II. Desde muy joven, este soberano estrechó relaciones con Galicia, el territorio más occidental de su reino, y con sus moradores estableció un vínculo especial, pues se había criado y formado en tierras lucenses, en el monasterio de Samos. Es posible que viviendo con los benedictinos, el joven Alfonso escuchase o leyese noticias relativas a la evangelización de Hispania por Santiago, o bien fue la tradición oral conservada por la comunidad monástica y pasada de generación en generación,
lo que escuchó repetidamente siendo niño. Tampoco es imposible que el joven consultase en la biblioteca del cenobio textos como el Breviarum Apostolorum, el libro de San Isidoro de Sevilla, de Hortu et Obitu Patrum, o una copia del comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana. De igual modo, es atractivo pensar que Samos atesorase una copia del Martirologio de Beda el Venerable, y que embebido en su lectura, o aleccionado por un monje conocedor del texto, el futuro rey Casto supiese de la posible cercanía del sepulcro del apóstol, oculto en un lugar cercano a la costa atlántica, en aquellas tierras del extremo occidental en las que Santiago había predicado. El momento del descubrimiento o revelación de la tumba apostólica se explica a través de varias fuentes medievales, textos que resaltan los detalles maravillosos y sobrenaturales que rodean el hallazgo. La narración desvela la existencia de unas misteriosas luces que en el curso de varias noches sucesivas fueron vistas sobre el bosque Libredón por un eremita de nombre Payo, que vivía en el solitario lugar de Solovio. Estas luminarias que vio en el bosque cercano a su vivienda las interpretó como un fenómeno milagroso, un hecho sobrenatural, que debía poner en conocimiento del obispo Teodomiro de Iria Flavia. Teodomiro fue al Libredón, asistió al sobrecogedor acontecimiento de las luces en el bosque y se internó en la espesura, tras haber pasado un período de 3 días de ayuno y plegarias. En el bosque, el prelado hierense descubrió un edificio funerario, en cuyo interior reposaban 3 cuerpos, inmediatamente identificados como los del apóstol Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Envió sin tardanza un emisario al rey Alfonso II, que se personó en el lugar del descubrimiento al cabo de poco tiempo. Obispo y monarca constataron el milagroso hallazgo del sepulcro apostólico, la reliquia del santo protector del reino, revelada en un lugar no muy alejado del océano, de aquel mar británico señalado en el Martirologio de Beda. El primer texto conocido que alude a esta revelación es el documento del año 834 que inicia el tumbo A del archivo de la Catedral de Santiago. En este documento del siglo IX se expresa el concepto fundamental del descubrimiento. En tiempos de obispo Teodomiro de Iria, el rey Alfonso II tiene noticia de la revelación de la tumba de Santiago el Mayor, por lo que se persona para venerar la reliquia del Patronum et Dominum de Totius Hispaniae, es decir, del patrono y señor de toda España. Este apelativo es muy significativo, pues el documento afirma que el patronazgo del apóstol no se reduce al reino de Asturias, sino que su protección se extiende a toda la cristiandad hispánica. Según el documento alfonsino de 834, el monarca realiza una serie de acciones encaminadas a organizar el santo lugar. Lo vincula con la sede episcopal de Iria, manda a construir una iglesia sobre el sepulcro, encarga a una comunidad de 12 monjes, dirigida por el abad Ildefredo, la organización del culto a Santiago, y da como ofrenda al apóstol y al obispo iriense el territorio comprendido en un radio de 3 millas romanas alrededor del sepulcro. Esta donación a la Iglesia de Santiago de los derechos regios sobre los territorios comprendidos en ese radio de 3 millas y de los hombres que los habitan es la primera cesión jurisdiccional que los reyes hacen al señorío compostelano. Un poder territorial engrandecido por Ordoño I en 858, quien duplicará el territorio donado por Alfonso II, hasta llegar a un radio de 6 millas romanas, lo que equivale a una superficie de 240 kilómetros cuadrados. La esencia del mensaje de la Revelatio descansa en el documento alfonsino del tumbo A, pues desde el primer momento al soberano le interesó potenciar el culto a Santiago como santo patrono y señor de toda la cristiandad hispana, de acuerdo con su aspiración de representar a toda una comunidad unida en la fe, combativa y antimusulmana,
Desde el punto de vista político, Alfonso II se beneficiaba de la presencia del sepulcro apostólico en su territorio, pues reforzaba su figura y el papel de su reino en el marco de la cristiandad occidental. Aunque en este texto reside la esencia de la noticia del descubrimiento, en otros documentos posteriores al año 1000 hay detalles complementarios de gran interés. Los textos en cuestión son 4. La Concordia de Antealtares, datada en 1077. El Cronicón Iriense, compuesto también en el siglo XI, y que trata brevemente la historia de los obispos de Iría. El libro primero de la historia compostelana, de la primera década del siglo XII. Y el privilegio del obispo Diego Gelmírez al monasterio de San Martín Pinario, fechado el 16 de abril de 1115. La Concordia de 1077, firmada por el obispo Diego Peláez y el abad Fagildo de Antealtares, tenía por objeto la cesión de terrenos del monasterio de Antealtares al obispo, para permitir la construcción de la cabecera de la catedral románica, compuesta por una amplia girola con capillas. El primer dato relevante de la Concordia es que no menciona a Carlomagno, fallecido en 814, cuya época sirve de marco temporal y cultural a otros documentos posteriores, de principios del siglo XII, que citan el descubrimiento. Estos textos de la primera mitad del siglo XII, en los que se destaca la figura de Carlomagno, se redactaron durante el episcopado de Diego Gelmírez, por lo que estaban influidos por la corriente filofrancesa del rey Alfonso VI de Castilla y León. Una orientación a la que se sumaban la Iglesia de Santiago y su obispo. La época gelmiriana fue un tiempo glorioso para las peregrinaciones jacobeas, un periodo en el que Compostela, Galicia y el resto del reino castellano-leonés, vertebrado por el camino francés, agradecen el trabajo de los monjes de Cluny en la promoción de las peregrinaciones y su apoyo a la causa compostelanista. Por eso se revela tan interesante la Concordia de Antealtares, de fines del siglo XI, un texto sin contaminaciones filofrancesas, que certifica como época del descubrimiento de la tumba el episcopado de Teodomiro de Iria Flavia. Y esto es importante, porque si el descubrimiento hubiese tenido lugar durante el reinado de Carlomagno, el obispo de Iria no sería Teodomiro, sino Kendulfo, quien todavía estaba al frente de la mitra iriense en 818. Por eso hay que fijar entre 820 y 829 el momento de la revelación del sepulcro de Santiago. Los hallazgos arqueológicos en el subsuelo de la catedral, en las campañas de investigación de 1946 a 1959, apoyan la vinculación de Teodomiro con Alfonso II y de este con los orígenes de la Iglesia compostelana, puesto que la propia lauda sepulcral de Teodomiro, fallecido en 847, apareció en 1955 en el subsuelo del crucero sur de la catedral. Este hallazgo arqueológico refuerza la veracidad de la fuente escrita más antigua, que afirma que fue Teodomiro, y no otro obispo, el descubridor de la tumba de Santiago. Un hallazgo sucedido varios años después del fallecimiento del emperador Carlomagno. Pero, ¿qué descubrieron Teodomiro y Alfonso II? Las fuentes históricas indican que el obispo Teodomiro encontró en el bosque Libredón un edificio funerario de remota antigüedad, un mausoleo construido en un terreno en declive, en medio de un cementerio olvidado. En su interior había 3 sepulcros donde reposaban 3 cuerpos, identificados como los del apóstol Santiago el Mayor y sus discípulos, Teodoro y Atanasio. A partir de los documentos medievales y de los datos obtenidos por la investigación arqueológica, es posible una aproximación a la tipología de este mausoleo. Los textos indican que se definía como una domuncula, es decir, una pequeña casa. Es una forma significativa de nombrar al edificio funerario como un edículo o templete que centraba la ordenación de una antigua necrópolis. El mausoleo tenía 2 plantas superpuestas,
una cripta en el piso inferior, donde estaban los tres cuerpos, y un piso superior que podía funcionar como capilla funeraria, en cuyo interior había un altar en el que se podía oficiar misa y atender el culto sepulcral. El aspecto de este edículo se puede conocer a través de las descripciones de textos anteriores a la demolición de su planta superior, a principios del siglo XII. Esta destrucción fue ordenada por Diego Gelmírez para liberar el presbiterio de la catedral románica, aunque estuvo precedida de serias disputas entre el cabildo catedralicio y el prelado. En palabras de los hombres de la época, recogidas en la historia compostelana, Gelmírez anunció al cabildo de los canónigos, quienes en relación a este asunto oponían fuerte resistencia, que iba a destruir aquel habitáculo, construido por los discípulos de este apóstol, tan grande como el mausoleo inferior, en donde sabemos sin ninguna duda que se encierran los sagrados restos del santo apóstol. Prevaleció la opinión de Gelmírez, que buscaba un espacio diáfano y suntuoso para el presbiterio de su catedral, como las grandes iglesias de Roma y Cluny. De ese modo, la planta superior del antiguo mausoleo fue destruida. Con anterioridad a este texto del siglo XII, hay documentos más antiguos referidos al edículo, sugiriendo cierta tosquedad para su exterior, en contraste con el relativo esplendor del interior de la cripta. Esta riqueza de materiales aparece reflejada en decenas de textos de los siglos IX, X y XI, que aluden al espacio donde se hallaba el sepulcro de Santiago, bajo arcos de mármol, pasando a ser conocido el lugar del hallazgo como Iocus Arcis Marmoricis. Existe una imagen de esta cripta abovedada en la primera miniatura del tumbo A del archivo de la Catedral de Santiago, pintada hacia 1129. La escena muestra el interior del piso inferior del mausoleo y evoca el momento del descubrimiento de los sarcófagos del apóstol y sus dos discípulos por Teodomiro de Iría. El obispo atiende la señal que le hace un ángel turiferario y ambos personajes señalan el sepulcro jacobeo, iluminado por una lámpara que pende del centro de la bóveda. Para pintar esta viñeta, el miniaturista pudo ver la cámara sepulcral, antes de que Gelmírez la sellase a principios del siglo XII, o quizá poseía un conocimiento indirecto por descripciones orales. En el siglo X, antes del ataque de Almanzor en 997, la cripta era accesible y a ella se podía descender en caso de pleitos judiciales de especial relevancia para la Iglesia de Santiago. De hecho, así sucedió en un litigio entre el obispo Sisnando y San Rosendo, conocido por un documento de 961. Las partes en disputa intentaron su resolución con un solemne juramento, acompañados de 3 testigos en el interior del mausoleo. Unos y otros penetraron in tumulum beati Jacobi apostoli, en la tumba del apóstol Santiago, para defender su testimonio ante los sagrados restos. La información sugerida por este texto del siglo X refuerza la idea de que el edículo se componía en esencia de una cámara sepulcral abovedada, con un piso superior de modesta arquitectura. La misma idea que ofrece la historia compostelana en el segundo capítulo del libro primero, escrito a principios del siglo XII, cuyo autor conoció el mausoleo y dejó testimonio de su aspecto. Afirma este texto que Teodomiro encontró entre arbustos y malezas una pequeña casa que tenía dentro una tumba de mármol. Los restos arqueológicos que en la actualidad se conservan bajo el presbiterio de la catedral, correspondientes a los cimientos de la cámara inferior, indican que el mausoleo fue construido, por lo menos su cripta, con sillares de granito de gran calidad, colocados según la técnica romana, a soga y tizón. Se consiguió así un espacio de planta cuadrangular, cerrado por 3 lados, en cuyo interior se encuentra un edificio de planta cuadrada, identificado como el mausoleo apostólico. Así era el recinto funerario que contenía las reliquias jacobeas. En el piso superior, maltratado por los siglos de intemperie, se situaba una pequeña cámara o capilla de reducidas dimensiones,
con un sencillo altar dispuesto supra corpus apostoli. En la cripta o cámara sepulcral, oculta bajo el pavimento de esta cámara superior, reposaban los 3 cuerpos hallados. Su espacio estaba dividido en 2 partes rectangulares. La mitad occidental poseía 2 tumbas, supuestamente las de Teodoro y Atanasio, dejando la mitad oriental para el apóstol. El lugar donde se encontraba el sarcófago de Santiago estaba rodeado por un mosaico pavimental de época romana bajo imperial, cuyos restos aparecieron en las excavaciones. Un mosaico que dibujaba una franja de círculos entrelazados, un friso de flores de loto y un marco formado por una línea oscura y 2 claras. Se supone que dicho mosaico que rodeaba al sarcófago principal fue parte de una remodelación o embellecimiento de la cripta realizado a fines del siglo IV o inicios del V. Síguenos en escueladesaber.com.